de Jordi Ibáñez Pulido, que mientras se acerca voy a hacer le voy a introducir. Jordi Ibáñez Pulido, y ya te ha dado entrada a Jordi Calvo, es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección de Entidades sin ánimo de lucro. Su trayectoria profesional ha estado muy vinculado a entidades de financiación y apoyo a la economía social y solidaria. Ha sido responsable de desarrollo de FIARE Banca Ética en la zona mediterránea durante 10 años. Anteriormente ha trabajado como coordinador de Oico Credit Catalunya y en temas de microfinanzas con Fundación Un Sol Món de Caixa Catalunya. Participa como socio en varias cooperativas, implicándose en algunas de ellas en su consejo rector, y colabora como profesor externo en varias universidades, impartiendo y coordinando formación vinculada a finanzas éticas, Universidad de Deusto, Universidad de Barcelona, Euskal Herriko Universidad Pública de Valencia, entre otras. Actualmente es director de la Fundación Finanzas Éticas en Barcelona. Con esta presentación y esperando escuchar tu presentación sobre las aportaciones del sector financiero a la construcción de la paz, con ejemplos prácticos y criterios para la financiación de proyectos, vamos a terminar lo que es la primera sesión, que hablará de economía de paz antes de la pausa café, y espero rescatar y ser fiel a lo que hemos estado comentando, que también nos apuntan hacia puntos o desde la esperanza para poder hacer las cosas de otra manera. Vamos a ver. Eskerrik asko, Jordi, y cuando quieres. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a las entidades organizadoras y a las personas que estáis aquí. Tengo que agradecer también la intervención de Jordi, que no nos hemos coordinado, pero va a quedar muy coordinado, porque como ya le conozco y él sabe un poco lo que yo voy a explicar y yo sé lo que él va a explicar, pues posiblemente no nos vayamos a pisar. Y tengo que agradecer también la intervención de Remedios, que lástima no la tenemos aquí, y por muchas cosas, ¿no? He tomado también muchos apuntes, pero hay algo que me ha venido muy al hilo, que es que ella hablaba que para tener un pensamiento libre es importante pensar desde la ingenuidad, ¿no? Y claro, yo venía con ese espíritu, ¿no? De pensando cómo vamos a ayudar a construir la paz desde las finanzas, ¿no? Es una ingenuidad, ¿no? Pensar que en un sistema financiero donde no solo la idea de fondo, sino la obsesión es ganar el máximo de beneficios y, por lo tanto, extraer el beneficio que puedan estar generando otros para, ¿no? Mi propia organización, pues es muy difícil que un sistema económico, un sistema financiero donde la base es esta premisa, pues pueda contribuir a la construcción de la paz, ¿no? Y venía pensando que efectivamente al final las entidades que empezamos a trabajar en los años 90, algunas incluso antes, en la construcción de proyectos de finanzas éticas, pues partían de esta ingenuidad, ¿no? Con lo cual me venía muy al hilo, ¿no? el volver a pensar que solo desde la ingenuidad hemos sido capaces de darle la vuelta al calcetín y pensar que el sistema financiero puede ser útil, ¿no? Yo voy a explicaros un poco la experiencia de FIARE y en general de las finanzas éticas. Claro, yo voy a empezar hablando de cosas que estamos haciendo, pero también creo que es necesario partir de una idea que también pues, me salía a mí, ¿no? De una persona que sigo en redes sociales, de esas que te aparecen las ideas porque tú las buscas, ¿no? Que también estaba comentando antes Remedios, que decía que el propósito está sobrevalorado. Hoy en día, cuando estamos hablando de responsabilidad social corporativa, cuando estamos hablando de finanzas de impacto,
incluso las finanzas éticas nos tenemos que presentar ante todo a partir de nuestros impactos, cuando sabemos que al final lo importante no es los impactos que estamos generando, sino que esos impactos al final son consecuencia de un planteamiento previo de que queremos hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, el lenguaje del impacto, ya sabéis que además tiene muchas trampas, que se señalan pues normalmente aquellos impactos positivos y nos olvidamos de los negativos y tiene muchas trampas, ¿no? Con lo cual, creo que más allá de pensar en los propósitos y en los impactos, lo que es importante y lo que se respira al final detrás de los movimientos de finanzas éticas es que hemos sido capaces de convocar a un conjunto de personas, a un conjunto de organizaciones para hacer las cosas diferentes. Y que al final el resultado pues es consecuencia de esta manera de pensar las cosas de una manera diferente, ¿no? Y sinceramente, pues yo soy como bastante escéptico pensando también en qué capacidad tiene el sistema financiero en construir la paz mientras esté gobernado por un conjunto de ideas y por un conjunto de personas que lo que buscan es la maximización del beneficio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí lo que haré es explicaros en qué cosas creo que desde las finanzas éticas estamos contribuyendo en este momento, hablando de la paz, pero hablando también de cómo afrontar las diferentes violencias estructurales que se dan no solo en ámbitos de conflictos bélicos y de conflictos armados, sino también en el día a día como consecuencia de un sistema económico que está caracterizado por lo que he explicado, ¿no? Entonces, partiré explicando qué es lo que estamos haciendo, tanto desde el punto de vista del trabajo propiamente bancario como desde el punto de vista también de la incidencia social y de la incidencia política. Y luego hablaré de por qué, ¿no? Cuáles son las razones por las cuales yo creo que estamos consiguiendo estos resultados. Y a partir de ahí señalaré algunas cuestiones que, a pesar de ese escepticismo en el sistema financiero, pues al menos un conjunto de cosas que sería lo mínimo que deberíamos reclamar al sistema financiero mientras nos vamos cambiando de bancos, ¿no? Bueno, sabéis, el Grupo Banca Ética en este momento es una cooperativa que está presente, la misma cooperativa, en 2 países, en Italia y en España, de la cual forman parte, además del propio banco cooperativo, una gestora de fondos de inversión éticos, una organización que es Cresut, que se dedica a la financiación y sobre todo relacionada con el ámbito de las microfinanzas, y 2 fundaciones hermanas, ¿no? La fundación en España y la fundación en Italia. La primera contribución que creo que estamos haciendo y que además sería la más esperable y la que más deberíamos estar buscando es la financiación a proyectos que trabajan por la construcción de la paz, la justicia económica y la atención a las violencias estructurales, ¿no? Lo primero que necesitamos es transparencia, y voy a ir intercalando, ¿no?, aquello que estamos haciendo con cuáles serían las demandas que le haríamos al resto del sistema financiero. Lo importante es la transparencia y todo el conjunto de regulaciones o iniciativas públicas que han salido, algunas de las que ha comentado Jordi Calvo, intentan ir hacia la transparencia, pero en realidad esa transparencia está muy lejos de llegar, ¿eh? Generalmente las entidades bancarias, igual que el resto del sistema económico, solo señalan y destacan cuáles son los impactos positivos que están generando. Nosotros hemos intentado, y ahí lo veis en este gráfico, señalar toda la intermediación financiera que estamos haciendo, ¿no? Desde la recogida de los distintos canales que tenemos para recoger el ahorro y la inversión, a qué es lo que estamos haciendo. Perdonad, pero es que el ratón ahora. Por lo tanto, os señalamos aquí tanto lo que estamos trabajando en el ámbito de impacto como lo que no genera tanto impacto, o al menos no genera un impacto específicamente buscado, ¿no? Creo que ese es un ejercicio de transparencia que tendríamos que hacer todas las entidades financieras, o en realidad todas las empresas, ¿no? Si veis la parte del color azul, pues bueno, lo mismo es que este ratón, cuando lo que pasa es que cuando lo paro, bueno, se ve, ¿no?, el azul más clarito, me parece.
Bueno, la parte de azul más clarito es lo que nosotros relatamos como lo que generamos de impacto. Que como veis, no es todo lo que estamos haciendo. Si lo veis, hay una parte que se escapa de estas líneas azules más claritos, que sobre todo es la parte de títulos, ¿no? de las inversiones que tenemos con la tesorería del banco. No toda la tesorería del banco, no todo el dinero del banco está invertido en proyectos, sino que hay una parte que por distintas razones, entre otras, estos son los datos del año 2022, que sabéis que todavía estábamos en la fase de recuperación tras la COVID. Hay una parte del trabajo que estamos haciendo del banco, que es la inversión propiamente en proyectos que generan impacto, y luego todo lo que es la gestión de la tesorería, que es todo aquello que estamos reteniendo, dijéramos, en activos más líquidos para poder afrontar o crecimiento o devoluciones o lo que haga falta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero es señalar, ¿no?, toda la actividad financiera, no solo aquella que nos gusta o solo aquella de la que queremos presumir, sino todo lo que se está haciendo con el dinero del público. ¿Qué consideramos impacto? Consideramos impacto dentro de los créditos a empresas aquellas que surgen de la cumplimentación del cuestionario socioambiental, es decir, todas las solicitudes de préstamo que recibimos para las empresas siempre parten de una evaluación socioambiental que lo hacen los socios y socias de FIARE en los territorios. Los créditos a las personas consideramos que son de impacto solo en estos dos casos. Los productos, aquellas que son productos diseñados para generar un impacto positivo, como el tipo de préstamo, ¿no?, el préstamo para Casa Verde o la primera adquisición de vivienda, etcétera, etcétera. Y según también el perfil de las personas que reciban ese préstamo. Y luego en la cartera de títulos hay una parte que sí que también tiene impacto positivo, que es la parte de los bonos sociales, bonos verdes y luego todo lo que es la inversión a las instituciones en el sector de las microfinanzas o las finanzas éticas. Aún así, toda aquella parte que no hemos identificado propiamente como impacto sí que es sujeta de unos criterios de exclusión, ¿vale? Entonces, los criterios de exclusión que tenemos, como veis aquí, sobre todo es el ámbito de producción y comercialización de armas, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, energías fósiles, industrias más agresivas a nivel extractivo, etcétera, etcétera. No los voy a leer todos, lo tenéis aquí. Aquí es importante tener en cuenta que también en el ámbito de las inversiones socialmente responsables, que antes estaba hablando Jordi, cuando encontramos fondos que practican estos criterios de exclusión, siempre se hace de una manera parcial. Es decir, yo puedo tener un fondo de inversión en el que en uno de ellos excluyo todo lo que tiene que ver la producción y comercialización de armas, pero no excluye ese fondo, no excluye todo lo que tiene que ver con la industria de las energías fósiles. Y luego puedo tener al lado otro fondo de inversión en el que excluyo los impactos negativos sobre el medio ambiente, pero en este no excluyo todo lo que hay del sector armamentístico, con lo cual, si miramos el conjunto de la inversión que ese banco puede estar teniendo, la suma al final lo tiene todo. No hemos restado financiación. Si miramos los datos de la inversión en el sector armamentístico en los últimos años, no ha parado de crecer. Y en cambio, si miramos el volumen de activos en el mercado financiero que se rigen según las prácticas de inversión socialmente responsables, también vemos que no han parado de crecer. Entonces, ¿cómo es posible que sigan creciendo las inversiones socialmente responsables y al mismo tiempo sigan creciendo pues, todo lo que es la inversión en la industria de las energías fósiles, como puede ser que siga creciendo todo lo que tiene que ver con la industria armamentística, ¿no? Entonces, lo importante es que esa exclusión se dé, por lo tanto, en todas las actividades del banco, pero que además se apliquen a la vez todos los criterios de exclusión, no solo parcialmente. A partir de ahí, dentro del informe de impacto, lo que veréis son las distintas áreas de inversión. Son todos los préstamos, los que hemos identificado de impactos, están en alguna de estas áreas, que tiene que ver, la primera es social, derecho a la vivienda, integración laboral, inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión.
Luego hay otra área que tiene que ver con proyectos comunitarios, de promoción de la cultura, el área del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que el foco del medio ambiente está siendo... se le está poniendo bastante el foco de atención, sobre todo a raíz de que en los últimos años en Europa se puso en marcha el Plan de Finanzas Sostenibles, que es un plan que denota que efectivamente hay un interés por parte de las administraciones públicas por preservar o intentar revertir o al menos detener un poco el proceso de cambio climático, pero que tiene muchísimas insuficiencias, ¿no? Que no nos está llevando a los objetivos que deberíamos tener para frenar el cambio climático, ¿no? Además, el Plan de Finanzas Sostenible, sobre todo, una de las carencias que ha tenido es que no tiene en cuenta la incidencia social, es decir, miramos lo ambiental pero nos dejamos lo social y sabemos que lo social y lo ambiental tienen que ir unidos y que muchos de los conflictos que vamos a tener en el futuro de ámbito ambiental al final van a ser conflictos que van a perjudicar muchísimo a las condiciones de vida de muchas personas en el mundo, ¿no? Por lo tanto, el foco asépticamente medioambiental no es suficiente. También hay mucho trabajo dentro del banco en el área internacional, con lo que tiene que ver con préstamos para acogida o promoción económica de personas inmigrantes o de personas refugiadas, todo lo que tiene que ver con el crédito para proyectos en el ámbito del comercio justo, la cooperación internacional, etcétera, ¿no? Ahí es importante entender también que en el ámbito de la financiación internacional elegir actores, contrapartes que también tengan en común que lo que se busca no es la maximización del beneficio, sino el trabajo por la comunidad y la mejora de las condiciones de vida como fin último, ¿no? Y también es importante pues, el papel de la institución de CRESUD, que es, como digo, la parte del grupo que trabaja más específicamente el ámbito de las microfinanzas, que también, a su vez, pues, trabaja en relación con otras organizaciones en países y con organizaciones que trabajan a nivel local, que conocen las dinámicas a nivel local, ¿no? Y luego el área de legalidad y derechos, ¿vale? Os he explicado, os comparto algunos de los ejemplos, ¿no? de proyectos que hemos financiado, por ejemplo, el proyecto de Metzineras, que trabaja con mujeres que han sufrido diferentes violencias estructurales y que se está trabajando, ¿no? Para atender y promover, o el proyecto de Top Manta, que es el colectivo de manteros en Barcelona, que se organizaron y crearon una cooperativa para regularizar su actividad económica y al mismo tiempo regularizar también su situación administrativa. O también el ámbito de la cooperación internacional, financiando no solo proyectos en el sur, sino también proyectos que trabajan aquí para contribuir al desarrollo y a la justicia económica en países del sur. Y luego otro colectivo que es víctima de violencias estructurales y que también sobre todo en los últimos años, también está viviendo una situación más complicada, que es todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI. Ahí estamos financiando, unas cosas que hemos financiado, pues es la Pride Barcelona, que ya sabéis qué es, ¿no? Bueno, es un ámbito que también tenemos que trabajar. Eso sería muy rápido y muy resumido, porque sé que además no nos ha llegado todavía ni la hora del café, y para explicarlo así rápido, ¿no? Lo importante es, como decía, que toda la actividad sea coherente. Luego puedes tener una parte de impacto más grande o menos grande, pero siempre que la búsqueda de impacto sea con todos los recursos que estamos recogiendo como banco, ¿no? Pero además de lo que es la financiación, pensamos que las entidades de finanzas éticas que estamos interviniendo en el mercado financiero también realicemos actividades de contaminación de nuestros valores en el resto del sistema. Y una de las maneras de hacerlo es el activismo accionarial. Hoy en día las dos fundaciones en Italia y en España
Estamos trabajando en el ámbito del accionariado crítico en diversos campos y aquí os señalo exclusivamente el que tiene que ver más con las violencias, ¿no? Estamos haciendo accionariado crítico junto con el Centre de l'AS en Indra. También en España estamos haciendo accionariado crítico desde hace años con Endesa, en este caso concretamente por todo lo que tiene que ver con la pobreza energética. Con Repsol, que sabéis también, la semana pasada estuvimos justamente en la Junta General de Accionistas de Repsol y una de las cosas que criticábamos, aparte de todo lo que tiene que ver con el engaño, dijéramos, ¿no?, a la hora de comunicar las políticas de sostenibilidad, pues una de las cosas que denunciábamos también es la mala gestión de la cadena de suministros, ¿no?, y en su vulneración del respeto a los derechos humanos. Y concretamente sabéis que hace 2 años hubo un vertido muy grande en Perú, en el mar del Perú, y que ha tenido una gestión nefasta, ¿no?, a nivel empresarial. Bueno, yo os recomiendo que si tenéis tiempo miréis las respuestas del consejero delegado. Yo soy Johnny Maz, que además todos lo conocéis en esta sala, porque vino a expresar algunos argumentos que yo creo que es importante combatir, ¿no? En primer lugar, vino a decir que el vertido no era culpa de la empresa y que lo que ellos estaban haciendo es, a pesar de no haber sido culpa de ellos, el vertido, estaban ayudando a que las personas que habían sufrido el impacto negativo de ese vertido pudieran restablecer sus vidas y que habían hecho una contribución desinteresada, voluntaria, a la mejora de las condiciones de vida y al resarcimiento de la población, ¿no? Y en segundo lugar, otro argumento que da que pensar y creo que también da para debatir, ellos venían diciendo que el hecho de no llegar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 era debido, y lo digo textualmente, lo podéis encontrar en la declaración, era culpa, ¿no?, de los movimientos ecologistas y de las finanzas éticas, ¿no? Y básicamente el argumento es que estamos presionando a los gobiernos están impulsando unas normativas que impiden la extracción y la producción de petróleo en nuestros países. Aquí en España no entienden cómo no se puede extraer y producir petróleo y explotar hidrocarburos en España, porque como consecuencia de esto tenemos que importar el petróleo de los Estados Unidos y eso contamina. Y la segunda razón también es que al impedir que se desarrolle con normalidad la industria del petróleo, los países del sur están produciendo con carbón, que necesitan carbón para dar una alternativa a las vidas de las personas que están sufriendo la pobreza en estos países, ¿no? Por lo tanto, bueno, Repsol es una de las empresas que está dentro del IBEX, es una empresa muy importante, pero vuelvo a insistir, cuando el objetivo es la maximización de los beneficios, de poco sirve establecer políticas de responsabilidad social corporativa. Otra de las empresas que estamos trabajando, y estas son empresas armamentísticas en Italia, Leonardo y Fincantieri. Además, formamos parte de la red Shareholders for Change, por lo tanto no estamos solos en el accionariado crítico. Es importante también que cuando seamos capaces de encontrar gestoras de fondos que quizás no siendo tan puras o tan limpias o ¿no?, con una ambición por la sostenibilidad tan grande como la que podríamos tener nosotros, pero cuando detectemos una cierta honestidad en ese trabajo seamos capaces de aliarnos a estas organizaciones o a estas gestoras de fondos, porque si lo que queremos es contaminar el sistema y ayudar a cambiar el sistema, solos con nuestros volúmenes o con nuestros activos no seremos capaces de hacerlo, ¿no? Y de ahí que nos hayamos unido a 2 organizaciones que seguramente las conocéis, la ICCR en Estados Unidos y Shareholders for Change, que también están haciendo una gran labor en lo que tiene que ver con el accionariado crítico. Yo en los últimos años estoy viendo un cierto resurgir del accionariado crítico. Durante una época parecía como que era un camino que estaba agotado, pero que se está recuperando en los últimos años, ¿no? También con la campaña Banca Armada, el éxito que están teniendo estas actuaciones son importantes.
Ya no tanto por el resultado final que puedan tener, que alguno tiene, al menos para llevar la voz, ¿no? Y que se escuche la voz de la disidencia, dijéramos, en el ámbito de las juntas generales de accionistas, sino también, al menos para decir, estamos aquí, ¿no? Yo recuerdo en la junta de accionistas de Indra de hace 2 años, en plena pandemia, que se hizo online, se estaban repartiendo ese año más del 100% de los beneficios que se habían generado en el año anterior. No hubo ni una sola pregunta por parte de ninguno de los accionistas que estaban presentes conectados online, ¿no? La única institución que levantó la mano fuimos nosotros y al menos creo que fue importante, ¿no? Que se dieran cuenta que, bueno, sí, nos estamos repartiendo los beneficios, pero algo está pasando y alguien nos está contestando. Por lo tanto, yo creo que son iniciativas sobre las que seguir y que también, en cierta manera, pues ayudan a construir la paz. También es importante el hacer incidencia social. Aquí estamos trabajando sobre todo con 2 movimientos pacifistas, ¿no? Por una parte, la campaña Banca Armada, que Jordi, yo pensaba que ibas a explicar un poco más, me has dejado el trabajo. La campaña Banca Armada, eso, ¿no? Desde hace 2 años que está utilizando todas estas investigaciones que está haciendo el Centre de l'As, para ir a las juntas de accionistas de estas grandes compañías a pedir o a reclamar la finalización de la contribución de la industria financiera en la industria militar, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo en Italia con la rete italiana Pace Disarmo. También, claro, lo que vengo a decir con esto es que la actividad que puede hacer un banco para la construcción de la paz no debería ser solo la parte propiamente del negocio bancario, sino que al final tenemos también una masa social detrás, tenemos una serie de colectivos detrás, tenemos una experiencia detrás, tenemos unas ambiciones detrás que se tienen que canalizar también no solo con la actividad bancaria, sino también con la actividad de incidencia social, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos haciendo todo lo que podemos en el portal de Valor Social o en el portal de Valori para dar información y sensibilización sobre la industria armamentística, sobre la construcción de la paz, no solo en conflictos bélicos, sino también, como decía antes, atendiendo víctimas o promoviendo situaciones de justicia para detener la violencia estructural. Lo estamos haciendo también desde la Global Alliance for Banking on Values, que es una federación de bancas con valores, ¿no? Sería la traducción. Este año en la Asamblea hemos publicado un informe, que es este de aquí, Finance for War, Finance for Peace, denunciando pues eso, ¿no? Que la inversión en el sector armamentístico por parte del sistema financiero sigue creciendo cada año y que por lo tanto hay que plantarse ante eso y denunciarlo, ¿no? Y bueno, en el ámbito cultural también, este viernes pasado fue la asamblea de banca ética y el viernes anterior a la asamblea proyectamos un documental que es la Singla, que explica la situación, ¿no? Bueno, a partir de la experiencia de una persona particular, que es la Singla, que es una bailadora flamenca gitana, y todo lo que sucedió con su vida. No os explico mucho más, ¿no? Pero un poco el seguimiento de su vida. Bueno, pues fue un documental que se proyectó antes de la asamblea y que hemos contribuido a financiar desde Fiare Banca Ética. Y en Italia estamos desarrollando una campaña que se llama Dividendos por la Paz, que creo que es una campaña muy interesante y que espero que pronto podamos diseñar e implantar aquí en España también, que es de sensibilización y formación. En este caso, no para el público en general, que es algo que estamos haciendo también desde hace años en varias universidades, sino que este va dirigido justamente a gestores de fondos en el ámbito de sindicatos, en el ámbito de ayuntamientos, en el ámbito de grandes organizaciones, en fin, ¿no? Que no solo pongamos en el punto de mira en la sensibilización al público en general, sino que seamos capaces también de trasladar esa sensibilidad a las personas y organizaciones que gestionan activos financieros. Y una de las luchas históricas también de banca ética, en este caso en Italia, es la lucha contra las mafias, ¿no?
tanto desde la parte de explicación, denuncia, ¿no? Como es el caso de este festival, Trame, pero también en Italia se está haciendo una labor muy importante en la financiación de proyectos que se han negado a pagar los pseudoimpuestos a los que obliga la mafia y a desarrollar iniciativas económicas en sitios que están bastante olvidados y que quizás no forman parte de la cartera que hemos identificado antes como fondos o como préstamos con impacto, pero que efectivamente sí lo tienen en esos contextos sociales y económicos, ¿no? Y en la medida que podemos también, pues con el canal de crowdfunding dentro de Goteo, pues contribuyendo a algunos proyectos que realmente son de interés. Incidencia social, y luego hay una parte también que en la medida que podamos pensábamos que teníamos poca capacidad de incidencia política, pero por lo que hemos escuchado en la Junta de Accionistas de Repsol parece que tenemos más de la que pensábamos, ¿no? Y por lo tanto hay que ejercerla también. La Global Alliance en su última asamblea en Milán se aprobó esta declaración en la que reclamamos que no se incluya el sector armamentístico dentro de lo que se consideran actividades sostenibles del Plan de Finanzas Sostenibles, que algunos de vosotros os estaréis poniendo las manos a la cabeza, ¿no? Pero efectivamente en los últimos años los ministerios de defensa de bastantes países de la Unión Europea están apretando para que se pueda considerar el sector armamentístico como una inversión sostenible, ¿no? Que es el último, ¿no? Primero fue con las nucleares, pasó con el gas y ahora está pasando con las armas, ¿no? Otra cuestión es el dotar de transparencia al comercio de armas. En Italia hay una ley que obliga a dar información muy concreta y específica sobre las exportaciones de armas, que en este momento se está poniendo en tela de juicio y que no solo deberíamos parar, sino que deberíamos conseguir que leyes de esta naturaleza pues, sean posibles en otros países, ¿no? Y la parte de la lucha contra los paraísos fiscales, que como sabéis pues son un foco, ¿no? Un nido oscuro que no se ve, desde el cual parte muchísimo dinero para financiar la guerra. Y también, tanto de FEBEA como desde lo que os estaba explicando antes era de FEBEA, no de la Global, lo que os explico ahora es lo de la Global, ¿vale? Tanto la Global Alliance como FEBEA, que es la Federación Europea de Bancas Éticas y Alternativas, nos hemos posicionado claramente contra la guerra, en exigir la paz y en exigir que el sistema financiero al menos sea transparente, ¿no? Otra manera de construir la paz, lógicamente, es tejiendo redes, que es lo que estamos haciendo desde los bancos éticos, no solo con otras redes del mundo bancario, sino con redes también de ámbito social y de ámbito ambiental, ¿no? Al final, y voy terminando, para que todo esto pueda pasar y pueda pasar más, porque al final todavía somos un proyecto, bueno, pues relativamente pequeño, lo que es importante es conseguir que los bancos éticos o que al final en general los bancos estén en manos de la ciudadanía, ¿no? Ese es el cambio importante. En nuestro caso, en Banca Ética somos 48.000 personas socias, todas son socias con pequeñas aportaciones. Son aportaciones en las que además las personas que aportan el dinero no tienen ánimo de lucro, es decir, tú por la aportación al final de año no se va a repartir un dividendo, no se va a repartir el beneficio ganado durante el año, y eso lo que nos garantiza es, pues eso, que la propiedad del banco siga estando en manos de personas que están realmente interesadas por gestionar estos cambios en el mundo, ¿no? Y esa es al final la clave de todo. Aquí tenéis algunos ejemplos. De entre esos 48.000 socios, al final elegimos a las personas que toman las riendas en algunas áreas concretas de responsabilidad dentro del banco, pero al final estas personas son personas que son socias, no son fichajes estrellas en el mercado de invierno de grandes administradores o gente con una gran experiencia en los consejos de administración de grandes multinacionales, sino que la gente que elegimos al final son socios, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Martina Piñati, que la veis aquí a la izquierda, que es la presidenta del Comité de Ética,
que este sábado, en su presentación del informe de la actividad del Comité de Ética en el Banco, pues aparecía con la cufilla palestina y aprovechó para exigir el fin de la violencia y el parar el conflicto en Palestina, ¿no? Pero la propia presidenta Ana Fasano, que proviene de los movimientos sociales, sobre todo en el ámbito de la vivienda, o Teresa Mascio Pinto, que es la presidenta de la Fundación Finanzas Éticas en Italia, que es una persona que ha estado trabajando en el tercer sector, sobre todo en la periferia de algunas ciudades, o Carlos Ascunce, que seguramente le conocéis, que es el presidente de la Fundación en España, que está trabajando desde hace muchos años en la red de economía alternativa, o el propio Nazareno Gabrieli, que es este que veis aquí abajo, que es el director general del banco, que es una persona que antes de incorporarse al banco estuvo muchos años trabajando en el mundo del comercio justo, ¿no? Al final, como digo, el propósito está sobrevalorado, lo que necesitamos es conseguir que las instituciones financieras y en general las empresas estén dirigidas no a ganar el máximo de dinero, sino a transformar las cosas. Y para que eso pase, lo importante es quién hay detrás de estas empresas. Y termino, ahora sí, ¿no? El domingo bajaba de la montaña y me encontré con este cartel, ¿no? Esto es en Castellón, con un código de buenas prácticas a la hora de utilizar los contenedores de basura que estaban allí, ¿no? Si ampliamos la foto, ese es el contexto en el que estaba esa fotografía. Bueno, pues esto es un poco bastante ilustrativo también de qué es lo que está pasando en el sistema financiero y en general con las políticas de responsabilidad social de las empresas. Las empresas nos enseñan esto, pero mientras el objetivo sea maximizar el beneficio, lo que nos vamos a encontrar cuando hagamos el zoom o cuando quitemos el zoom, en realidad es que no estamos funcionando bajo esos criterios o esos códigos de conducta que públicamente enseñamos, ¿no? Y por lo tanto, al sistema financiero le podemos pedir poco, porque le tendríamos que pedir que cambien los accionistas, ¿no? Tendríamos que pedir que cambien los objetivos de esas empresas, pero al menos lo que sí que podemos exigir para empezar, mientras vamos alimentando con nuestra presencia las alternativas, al menos lo que sí podemos pedir es poner fin a lo que llamamos el postureo, ¿no? El postureo social o el postureo ambiental. Tenemos que reclamar que haya integridad en los criterios de exclusión, como hemos explicado antes. Tenemos que reclamar que se deje de evaluar a las entidades por los productos o por el impacto positivo que están generando, sino que se evalúen las entidades, no solo los productos. Tenemos que pedir también que no solo se evalúe el impacto de la propia empresa, es decir, de poco nos sirve ver si pues el BBVA o el Santander, ¿no? cuánto papel pues, han dejado de consumir en ese año, ¿no? Sino que lo que tenemos que mirar es donde realmente están generando impacto, que es en su cartera de inversiones, ¿no? Y esa es una reclamación que tenemos. Poco a poco se va mejorando, en algunos sitios sí que se empieza a exigir de una manera un poco más coherente el análisis del impacto, pero sigue sin haber medidas de coherencia. Necesitaríamos saber qué porcentaje de las empresas realmente genera impacto y qué porcentaje no lo está generando, ¿no? Mayores cotas de transparencia, mayor verificación en la comunicación. Volviendo al caso de Repsol, Repsol ha tenido bastantes denuncias, sabéis, aparte de Iberdrola, pero ha tenido otras denuncias y otras sanciones, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Parece que la Unión Europea está empezando a ponerse las pilas para perseguir el blanqueo de imagen, pero aparte de normativa que se está empezando, como digo, a impulsar, lo que hace falta también es que haya suficiente capacidad como para hacer cumplir después esa normativa, ¿no? La no consideración de sostenible de todo lo que tiene que ver con la actividad armamentística y luego la parte que tiene que ver con la justicia fiscal, parar los paraísos fiscales, pero parar también todas las prácticas de elusión fiscal. Y bueno, así un poco a prisa y corriendo, pero esa sería la contribución que esperamos del sistema financiero y que nosotros vamos a estar allí planteando, por una parte, una pequeña alternativa que va a crecer o no
si somos capaces de tocar un poco las preferencias de las personas que acuden al sistema financiero para optar por modelos alternativos, ¿no? Por lo tanto, por una parte generando esta alternativa, pero por otra es importante que no renunciemos, a pesar de que tengamos pocas expectativas en el sistema financiero, pero no renunciar nunca a contaminar con nuestros valores pues al resto del sistema financiero, ¿vale? Gracias.